Jesús vino a hacer un trabajo divino aquí en la tierra. Jesús vino a cumplir una misión. Jesús vino a cumplir un encargo del Padre. Jesús sabía cuál era la misión que tenía que cumplir en esta tierra, pero también sabía por dónde tendría que pasar, por dónde tendría que caminar. Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer allí en el madero. Conocía los padecimientos, el sufrimiento que tendría que acontecerle allí. Qué bueno es nuestro Dios, que aún conociendo todo, aún sabiendo por todo lo que tenía que pasar y teniendo el poder para evitarlo, nunca desistió. Nunca dijo no voy a la cruz, sino que Él se entregó a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que tenía una misión que cumplir de parte del Padre. Y si Él venía de parte del Padre, entonces sabía que tenía la victoria segura. Escúchenme, todos aquellos que tienen un propósito del Señor necesitan entender algo en esta mañana. Necesitan entender que no va a ser fácil. Necesitan entender que habrá momentos muy duros, momentos de adversidad, momentos difíciles, donde serán rechazados, donde se burlarán de ustedes y de sus proyectos, donde tratarán de tirarlo al piso. Van a venir momentos de traición, momentos de angustia, momentos de enfermedad, momentos de dolor para sus vidas. Pero yo quiero que entienda algo y que usted debe estar completamente convencido de eso. Porque si usted tiene una misión que Dios le ha dado, un propósito que Dios le ha dado, usted debe entender que ese que le dio el propósito fue el que un día lo llamó, fue el que un día lo preparó y lo capacitó, fue el que un día lo salvó, y es ese mismo el que va a ir con usted al lado suyo, caminando todos los días, peleando sus batallas y dándole la victoria. Usted tiene que entenderlo, usted tiene que comprender que no está solo, usted tiene que saber en lo más profundo de su corazón que el Dios eterno, a pesar del problema o a pesar de la dificultad, Él siempre va a caminar con ustedes a su lado, llevándoles de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ahora, el verso 14 nos muestra un panorama muy distinto. Uno que no parece tener ninguna relación con el versículo anterior, porque aquí nos presenta a un siervo agonizante, a un siervo golpeado, maltratado, rechazado, un hombre que había derramado toda su sangre, y dice el texto que muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Las películas que nos tienen a nosotros acostumbrados a ver en Semana Santa, que presentan a Cristo allí colgado del madero, esas películas romantizan lo que realmente pasó aquel día en el Gólgota, lo que realmente sucedió, por donde tuvo que pasar Jesús, porque lo que sucedió aquel día en la cruz no fue lindo, estéticamente no fue algo hermoso, fue la mayor victoria para la humanidad, porque se venció al enemigo más grande que tiene la humanidad. Pero para Cristo, a vista del público, fue un espectáculo atroz, porque el que estaba muriendo en la cruz era un hombre que no tenía ningún pecado, un hombre en cuyos labios nunca se halló una mentira, un hombre que había venido a hacer el bien, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos por el diablo, un hombre que vino a levantar a los paralíticos y a resucitar muertos, un hombre que le dio de comer a una gran multitud. Mas sin embargo ese hombre estaba siendo clavado en una cruz, estaba siendo crucificado. Pero ¿saben algo? Ese Dios que un día se entregó en el madero y padeció todo esto, es el Dios que hoy nos puede traer la salvación, que hoy nos da la vida eterna. Ese es el Rey de Reyes. La crucifixión no era una muerte cualquiera. Los que morían en la cruz eran los malhechores, los delincuentes, los blasfemos. Los que morían en la cruz era lo peor de la sociedad. Todo eso lo tuvo que aceptar nuestro Señor, todo eso lo tuvo que aceptar Jesús. Jesús no cometió ningún delito, no tenía que pasar por allí. Mas sin embargo, allí en el madero, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Allí en el madero, toda nuestra maldad fue echada sobre aquel hombre limpio, santo y puro. Mis errores y tus errores
fueron clavados allí en la cruz, en el cuerpo de Jesús. Jesús se hizo pecado en la cruz para que nosotros hoy podamos ser justos delante del Padre. Solamente su sacrificio, su muerte en la cruz, es la que a nosotros hoy nos da el derecho de estar aquí y poder cantar con toda libertad que somos hijos de Dios. Lo que teníamos que padecer nosotros, ya Él lo padeció en la cruz. Él fue hecho por nosotros maldición, para quitar de en medio la maldición que había sobre nosotros. El profeta nos dice que el sufrimiento del Señor allí en el Calvario fue tan intenso que su parecer, su forma física se desfiguró completamente, se distorsionó, y dice el texto que no parecía ni siquiera un ser humano. Qué terrible fue lo que pasó ese día allí en el Gólgota. Nosotros hoy de pronto lo leemos y simplemente pensamos es una historia, o decimos sí, murió. Pero lo que sucedió ahí, hermano, es algo que tiene que llenar, atrapar, acaparar toda nuestra atención. Porque allí Él estaba recibiendo el castigo de todos los injustos. En el versículo 14 nos muestra su sufrimiento y humillación. Pero en el versículo 15 nos lleva nuevamente a su exaltación, a un futuro glorioso, un futuro donde Él regresará triunfante. Y todos, óigame bien, todos los que un día le rechazaron, todos los que un día le dieron la espalda, todos los que un día se burlaron, todos los que un día pisotearon su sacrificio, dice la Escritura, que se alarmarán, se asombrarán, lamentarán, llorarán al verlo. Él regresará triunfante, y los que le traspasaron, los gobernadores, presidentes y líderes mundiales, se postrarán ante Él y quedarán atónitos. El texto dice, y Él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante Él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Las naciones de la tierra lamentarán haber rechazado a Jesús. Todo ser humano que no haya obedecido al Señor aquel día lamentará haberle rechazado. Escuche lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Este es un texto maravilloso que nos habla de los eventos, o de un evento muy importante y revelador de la Escritura. Porque este texto, escúcheme bien, está hablando de su segunda venida, de la segunda venida de Jesús a esta tierra. Y en ese evento dice la Biblia que todo ojo lo verá. De todas las tribus del mundo lo verán descender en las nubes, lo verán todas las naciones de la tierra. Los que le desobedecieron lo van a ver. Los que le rechazaron lo van a ver. Los que le dieron la espalda le van a ver. Los que se han burlado de su sacrificio en la cruz lo van a ver. Los reyes, los presidentes, todas esas personas que hoy rechazan al Dios de gloria lo van a ver. Las élites mundiales que hoy gobiernan en el mundo lo van a ver. Todas las naciones van a ver al Hijo del Dios viniendo, y entonces van a llorar, lo van a lamentar. Todo aquel que no haya obedecido, que no haya creído en el nombre del Hijo de Dios, lo va a lamentar. Hoy hay cosas, muchas cosas injustas, de personas que hacen daño, y uno impotente no puede hacer nada. Y uno dice, ellos se quedan sin justicia, no hay justicia para ellos. Déjeme y le aclaro algo: Dios no tiene por inocente al culpable. Y delante de Dios un día todos los seres humanos tenemos que estar, tenemos que rendir cuenta. Y los que hoy se jactan de tener el poder van a tener que reconocer que el único poderoso es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Aquel del cual se asombraron al ver su aspecto en su humillación, regresará para establecer su reino. Para el mundo
Será motivo de tribulación, de dolor, de angustia, pero para los que le esperan será tiempo de gozo, de alegría y de júbilo, porque nuestro Redentor viene, porque su palabra se cumple, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Ahora, la obra redentora del Cordero la encontramos plasmada en los siguientes versos. El profeta Isaías hace una descripción de lo que significa la muerte de Jesús para nosotros. El verso 4 dice que Jesús lleva nuestras enfermedades, que Jesús sufrió nuestros dolores. En el madero Jesús no solo nos dio la salvación, no solo perdonó nuestros pecados, sino que Él mismo los tomó en su cuerpo. O sea, Jesús en el madero no solo dejó provisión para nuestra salvación, sino que también dejó provisión para nuestra salud. Jesús no solo sufrió la muerte atroz, sino que también dice el texto que fue sujetado por el Padre a padecimiento. A veces no entendemos esto y nos podemos hacer la pregunta: ¿Jesús fue malo para recibir del Padre que lo sujetara a padecimiento? ¿Por qué el Padre sujeta a Jesús a padecimientos? ¿Acaso Él merecía eso? ¿Acaso Jesús merecía ser objeto de burlas, de rechazos, despreciado por los que un día o a los que un día sirvió, golpeado? ¿Acaso Jesús merecía derramar toda su sangre allí en el madero? ¿Acaso Él tenía que pasar por algo tan cruel, siendo completamente inocente? ¿Acaso Él nos debía algo a nosotros para que ocupara nuestro lugar en la cruz? Para que todo el peso de la maldición que había sobre nosotros, Él lo tomara. ¿Acaso Jesús había hecho algo malo para merecer eso? Yo creo que no. ¿No es maravilloso nuestro Padre? ¿No es precioso nuestro Salvador, que aún sin merecerlo, Él entregó su vida en el madero para que usted y yo hoy podamos estar sentados aquí? Dele la gloria que Él se la merece. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El propósito de Jesús no solo fue venir a esta tierra a perdonar nuestros pecados y darnos salvación. El propósito de Jesús también incluía la salud de nuestros cuerpos y la vida abundante. Que gocemos y que disfrutemos en esta tierra de todo lo que Él ha creado para nosotros. Yo quiero irme al libro del profeta, o al libro de Hebreos, porque allí en el libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Escúchame, Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque tuvo que padecer. Eso fue lo que lo capacitó y le dio el título de gran sumo sacerdote. Él tuvo que sufrir en la cruz. Él tuvo que vivir algo que no tenía que vivir, pero que por amor a nosotros lo vivió. Él tuvo que entregarse. Él tuvo que llegar a ese momento. Tuvo que padecer lo que tú y yo teníamos que padecer. Y dice el texto que es nuestro gran sumo sacerdote, porque Él ya pasó por donde tú y yo hoy estamos pasando. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú sufres, el problema, la dificultad, el momento angustioso por el que hoy estás atravesando, esa dificultad con la que estás viviendo, esa crisis que hoy tienes, ya Cristo la vivió. Ya Él pasó por allí. No hay nada nuevo con que tú puedas sorprender al Señor, porque ya Él todo lo vivió, todo lo sufrió, todo lo padeció, de tal forma que cuando tú, amado hermano, vienes a la presencia del Señor, Él puede entenderte, Él puede comprenderte y Él puede ayudarte, porque sabe, conoce en carne propia lo que tú estás viviendo. El texto dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, porque tuvo que sufrir personalmente el castigo. Él puede entender tu dolor, amado hermano. Él puede entender tu aflicción. Él quiere que tú y yo descansemos en su presencia, descansemos en Él. Por eso llegó a la cruz. Es necesario, queridos hermanos, que estemos completamente seguros que el Señor quiere, su voluntad es que usted y yo disfrutemos de vida eterna. Versos 4 y 5 dice, encontramos tres verbos que resaltan por su conjugación. Y son llevar, sufrir y ser. Tres palabras, tres verbos que al leerlas están conjugadas en tiempo pasado. Porque el Señor quiere que entendamos que no es que lo va a hacer, sino que ya lo hizo en la cruz. Que los milagros que necesitan no es que Él hoy se los va a inventar. No, ya Él los dejó hechos en la cruz del Calvario para que tú los disfrutes hoy.
Porque allí en la cruz del Calvario dice el profeta Isaías que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios quiere que usted y yo disfrutemos, pero para disfrutar tenemos que vivir en su presencia. Tenemos que vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no podemos entrar al reino de los cielos. Escúcheme, amada iglesia, valore el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él murió por usted y por mí.